Bueno, estimados estudiantes, entonces recordemos, en este caso los meses se multiplican por 30 porque son 30 días, y en este caso el año por 360, y de esta manera todos los valores quedan convertidos en días trabajados. Esto será un insumo muy importante para iniciar nuestro segundo tema, que es el cálculo de prestaciones sociales. Bueno, entonces vamos a revisar qué tipo de prestaciones sociales existen en Colombia. En primer lugar, es importante determinar el llamado auxilio de cesantías, o más conocido como cesantías. Luego tenemos unos intereses a las cesantías. Luego vamos a encontrar la prima legal de servicios. Seguidamente la dotación y el descanso remunerado durante la lactancia. Por lactancia. Bueno, en este sentido es importante tener en cuenta puntualmente el auxilio de cesantías, ¿sí? Entonces, frente al auxilio de cesantías, es importante anotar que todo empleador está obligado a pagar a los trabajadores las cesantías, y esto corresponde a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente fracción del año. ¿Sí? Entonces, en ese sentido se debe tener en cuenta que los trabajadores que ganan un salario integral, pues ya digamos que a ellos no se les liquida de esta manera, sino que se les paga mes a mes. Digamos que contamos entonces, hay unos exentos de auxilio de cesantías y son trabajadores de la industria puramente familiar, artesanos que trabajen en su propio establecimiento y que no ocupen más de 5 trabajadores permanentes extraños a su familia, y los trabajadores eh, con trabajo integral. ¿Sí? ¿Cuándo se pagan las cesantías? Esto es muy importante. Las cesantías se pagan cuando se termina el contrato de trabajo, ¿sí? Es carácter definitivo. Se pueden adquirir o reclamar por el empleado solo para unos asuntos específicos. Generalmente el empleador las paga a un fondo de cesantías, es como la costumbre. Y también se pueden retirar para adquirir, construir, mejorar o liberar bienes raíces destinados a la vivienda del trabajador. También para gastos educativos básicos, medios, superiores, o para el trabajo y el desarrollo humano del trabajador, su cónyuge, sus hijos, es decir, para educación. Y también de carácter parcial, pero definitivo, cuando el trabajador se ha llamado a la prestación del servicio. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿cómo funciona o cómo se pagan las cesantías? Para el pago de las cesantías, entonces tenemos una fórmula específica y está dada por mandato de ley. Lo primero es que tenemos un salario base de liquidación. Ese salario base de liquidación incluye todas las horas extras del trabajador, o sea, por ejemplo, en estos casos, si recuerdan la clase pasada, pues realizamos un ejercicio donde incluíamos pues los recargos, horas extras y demás. Entonces ahí tendríamos ese resultado, el salario del trabajador. Esto se deberá multiplicar, ¿sí?, por los días trabajados. Los días trabajados entonces se calcularán conforme a la fórmula que les mostré anteriormente. Y todo esto en conjunto se divide en 360. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el caso de las cesantías, que de hecho podríamos puntualmente establecer aquí. Bueno, entonces aquí tenemos cesantías.
Esta es la fórmula para las cesantías. Está dado por mandato de ley. Entonces, a efectos de el salario base de liquidación comprenderá entonces, aquí les voy a poner un paréntesis, el salario más auxilio de transporte. ¿Qué es el salario base de liquidación? El salario más auxilio de transporte para efectos de la liquidación de cesantías. Entonces aquí tenemos este caso específico. Entonces vamos ahora a revisar los intereses a las cesantías. Es otra prestación a cargo del empleador, intereses de las cesantías. Es importante tener claro que las cesantías se causan anualmente, ¿sí? Siempre se causan al 31 de diciembre de cada año, sin importar en qué fecha inició a trabajar el empleado. Si un empleado inició el 1 de enero, se va a liquidar al 31 de diciembre, pero si inició el 15 de noviembre, también al 31 de diciembre, proporcional al tiempo trabajado. Y se pueden retirar para vivienda, para educación o por terminación del trabajo. Los intereses a las cesantías corresponden al 12% anual sobre los saldos de cada año o proporcional al tiempo laborado y se pagan directamente al trabajador. Estos sí se pagan directamente al trabajador en una de sus quincenas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuál es el cálculo? El cálculo, la fórmula que nos determina la ley es la siguiente. Se debe tener en cuenta aquí el valor de las cesantías por los días trabajados por 0.12. ¿Por qué 0.12? Porque la ley determina que es el 1% por cada mes, entonces es 12%. En este caso 0.12, y todo esto se debe dividir en 360. Entonces aquí tenemos este primer valor, ¿sí? Por otro lado, entonces vamos a revisar la prima de servicios. La prima de servicios tiene la siguiente. Primero, tener en cuenta que se debe pagar, tiene un término máximo de pago. Al 30 de junio, la prima de servicios se paga de manera semestral. En el mes de junio, el empleador tendrá plazo hasta el 30 de junio para pagarla, o hasta el 20 de diciembre si es el periodo de diciembre, y se paga de manera semestral, no como las cesantías que es anual, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta la fórmula para liquidarla. Entonces aquí tenemos el salario del mes, salario base de liquidación. En este caso funciona igual que en las cesantías. Se tiene en cuenta también el auxilio de transporte. A efectos de cálculo de la prima, el salario base de liquidación comprende el salario más auxilio de transporte. Entonces aquí se debe realizar por días trabajados dividido 360, ¿sí? Esto para efecto de la prima de servicios, que es otra prestación que se le debe pagar al trabajador. Por otro lado, tenemos entonces las vacaciones. Y vamos a revisar las vacaciones. Las vacaciones, entonces, se establece que no es una prestación social, pero las vacaciones consisten en el descanso remunerado que se debe
que debe pagar el empleador al trabajador, equivalente a 15 días hábiles por cada año de servicio, ¿sí? Se estipula que la mitad de las vacaciones, si se quisiera, pueden ser compensadas en dinero durante la vigencia del contrato, pero se debe pedir permiso al Ministerio de la Protección Social. En ese sentido, entonces vamos a revisar cuál es la fórmula para realizar el cálculo de las vacaciones. Entonces tenemos que será el salario mensual, no incluye auxilio de transporte. Voy a poner aquí la anotación. No auxilio de transporte, perdón, auxilio de transporte, no le incluye. Será por días trabajados dividido 720. Estaba pensando en la prima, entonces es así. Este es el cálculo para realizar definitivamente los ejercicios de obtener el valor de las prestaciones sociales, teniendo en cuenta que las vacaciones no son una prestación social, pero en el caso de las cesantías y de la prima de servicio coincide la fórmula. Sin embargo, en vacaciones no se tiene en cuenta el auxilio de transporte y se divide en 720. Entonces los invito por favor a que en la diapositiva denominada prestaciones sociales ustedes van a encontrar unos ejercicios. Los invito por favor a que realicen estos ejercicios para discutirlos en el día de mañana en clase.